nosotros estamos hablando en este caso de pruebas. Si bien el testing de todas las etapas del desarrollo del ciclo de vida de un sistema es importante porque hace al control del desarrollo del software, no menos importantes son las pruebas que se realizan ya sobre el software, ¿sí? Entonces, sobre las pruebas sobre sistema o sobre funcionalidades, porque supónganse que ustedes están trabajando con la metodología Scrum. Entonces, ¿cuándo se van a hacer las pruebas? Y la prueba se va a hacer al finalizar el sprint, que es el momento en el que tienen algún producto funcional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pruebas sobre producto desarrollado. Las pruebas que se realizan sobre el producto desarrollado son de diferente tipo. No sé si en modelos ustedes estudiaron algo de pruebas, pero las pruebas se tipifican como pruebas unitarias, que pueden ser de caja blanca o negra, como pruebas de, de funcionalidad, pruebas no me sale, no es acoplamiento. Bueno, Integración. gracias, las pruebas de integración y las pruebas del sistema. Entonces, a ver, esta tipificación de pruebas las vieron en otra asignatura. Sí, profe, el modelo y desarrollo. Ah, bueno, entonces saben de lo que estoy hablando, ¿sí? ¿De qué se trata? Entonces, de preparar el paquete de pruebas, eso sí, tengan muy en cuenta que ustedes tienen que ir a probar. Y de paso, a ver, de paso, ya que saben del tema, de paso hablemos de la tesis, ¿no? La tesis que ustedes presentan el trabajo de campo que van a presentar ahora, que sería como una pretesis, ¿sí? Un entrenamiento para la tesis. Eso es el trabajo de campo que van a hacer ahora. Porque a escala muy pequeña, pero es como si se prepararan para la tesis. Entonces, ahora cuando ustedes muestran el producto funcional, ¿con qué lo van a mostrar? Y lo van a mostrar con un paquete de pruebas, ¿sí? Con un paquete que ustedes que hayan inventado para las pruebas. Entonces, por ejemplo, si ponen datos, ¿sí? Supongamos que tienen que mostrar la carga de datos personales para un potencial dador donante de plasma. Cuando presentan esos datos, por favor, háganlo de manera seria, ¿sí? Si el dato a cargar es el apellido y nombre, pongan un apellido y nombre que tenga que ver con la persona, ¿sí? No pongan pirulo, queda mal, ¿sí? Cuando ustedes van a mostrar o presentar algo, que los paquetes de datos de prueba sean lo más cercanos posible a la realidad. ¿Cómo me van a mostrar ustedes, cómo le van a mostrar ustedes al cliente que la interfaz de carga de datos funciona? Y escribiendo datos. Esos datos tienen que ser lo más reales posibles, lo más cercanos posibles a, eh, a la realidad del software que están diseñando. Miren, no hay algo más molesto, porque ¿qué es lo que ustedes tienen que demostrar? Tienen que demostrar que son serios, ¿no? Que son serios en su trabajo. Entonces, no hay, hay algo más molesto, más feo que ver sobre una pantalla de carga datos a ver, que por hacérselo gracioso, que no tienen ganas de cargar datos más cercanos a la realidad, ponen cualquier cosa y no habla bien de ustedes, ¿sí? Entonces, los paquetes de datos de prueba traten de que sean los más cercanos a la realidad. Entonces, eso cuando hacemos las pruebas de aceptación del usuario, ¿no? De eso estoy hablando, pruebas de aceptación de usuario. Porque después las otras, las que son pruebas unitarias, que ustedes las hacen sobre un módulo o sobre la codificación de una función en específico, bueno, ahí las pruebas unitarias ustedes prueban la función, prueban la función. Seguramente los parámetros que envían
van a ser, eso sí, tienen que ser parámetros cercanos a la realidad para probar la función, ¿sí? Y que se puede probar la funcionalidad, o incluso después ustedes pueden hacer un análisis de la codificación, de la lógica de codificación. Una prueba me va a mostrar un resultado y la otra lo único que me va a decir si esta lógica de construcción es correcta o se adapta al estilo de codificación y de construcción que hemos propuesto nosotros en las normas para la codificación. Las pruebas de integración van a ir integrando las distintas partes, ¿sí? Supongamos que un módulo llama a otro, entonces van a hacer la prueba unitaria de cada módulo y después los van a integrar para probar si la interfaz entre ellos funciona. Y ahí los parámetros los suministran ustedes. Son pruebas de laboratorio las que hacen, en realidad son pruebas que hacen entre el equipo de desarrollo. Ahora, después harán la prueba del sistema, quizás será la integración de cada una de las funcionalidades del sistema. Pero hay una prueba esa es una prueba, insisto, ¿no? Esa es una prueba interna, las que estamos hablando son pruebas de laboratorio, son pruebas internas, las hace el equipo de desarrollo, pero hay una prueba que es muy importante, y es la prueba de aceptación. Es cuando ustedes hacen que el usuario interactúe con el sistema o con la aplicación. Entonces, en ese momento, ustedes van a proveer un paquete de pruebas, un paquete de datos de prueba, van a mostrarle, van a decirle que introduzca o van a introducir ustedes, que es lo que probablemente van a hacer durante la muestra del sistema, o digo de la aplicación ahora a principios de diciembre, van a mostrar la funcionalidad con datos de prueba. Bueno, insisto, que esos datos de prueba sean cercanos a la realidad y no escriban cualquier cosa porque queda mal. Lo mismo pasa cuando ustedes van a presentar al cliente ya el sistema o las partes funcionales para que el cliente las pruebe. Bueno, los datos de prueba también no sean cualquier cosa ni si no sean cercanos a la realidad. Una cosa que es fundamental en el diseño de los campos de captura de datos, por favor, validen los campos de captura de datos. Si dice que hay que ingresar nombre y apellido, el campo de captura va a aceptar únicamente caracteres alfabéticos. A ver, yo les he dicho que lo primero que hago cuando pruebo un sistema es introducir números donde van letras. Si me los acepta desde ya, está mal hecho. ¿Qué es lo que hay que evitar? Hay que evitar errores en la carga. Cuando se trata de carga de datos a través de interfaces de carga y que esos datos los carga un usuario, hay que evitar los errores de carga, porque después es terrible cuando uno va a rescatar información. Yo tengo bases de datos que son enormes, bueno, no, yo el lugar donde trabajo tiene bases de datos que son enormes, tengo analistas de datos. Entonces, imagínense cuando van a filtrar y a rescatar los datos, encontrarse con estos errores que se llama ANA 21. ¿Por qué? Porque no han validado correctamente el campo. El campo que acepta datos tipo nombre, apellido, etcétera, únicamente acepta caracteres alfabéticos. Un campo domicilio obviamente va a aceptar la mezcla entre caracteres alfabéticos y números, ¿sí? En un campo de captura alfanumérico, pero no acepta símbolos. Las fechas, cuando piden que la persona ingrese una fecha, por favor, validen y pongan la instrucción de cómo debe ingresar la fecha, si no es difícil. Fecha de nacimiento. Bueno, entre paréntesis ponen DD/MM/AA, dos dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el año. Y si los dígitos del año tienen que ser 4, entonces recuerden, ponen DDMM4A, ¿sí? Le están indicando todo el tiempo, tienen que indicarle al usuario final cómo debe cargar los datos. Eso evita errores en la carga. Después, si ustedes no hacen eso, llenan de basura la base de datos.
es lo que les dije, ¿sí? Entonces, los datos, los paquetes de datos de prueba tienen que ser serios, tienen que tener datos cercanos a la realidad. Cada uno de los campos de captura, de ingreso de datos, de captura de datos, de ingreso de datos, tiene que estar validado. Las fechas tienen que mostrar cuál es el formato que aceptan. Entonces, todo eso hace a la calidad del software. Cuando el cliente va a probar el sistema, cuando va a hacer la prueba de aceptación, en algunas cosas interactúa el cliente y en otras funciones, bueno, les mostrarán ustedes cómo tienen que interactuar, ¿sí? Pero van a tener que tener mucha paciencia y van a tener que evalúen en el momento en que el cliente o el usuario final se sienta frente al sistema, evalúen qué tan intuitiva es la interfaz que ustedes han desarrollado, ¿sí? Si el cliente puede inmediatamente, o el usuario final puede inmediatamente encontrar lo que está buscando o está puede ubicarse rápidamente en el sistema, puede cargar datos sin, o sea, ir a las partes de carga y cargar los datos sin demasiada dificultad, es porque realmente el diseño que ustedes hicieron es intuitivo. Entonces, antes de las pruebas de aceptación sobre un módulo, sobre una parte del sistema, sobre el sistema total, ustedes van a hacer todas estas pruebas, ¿sí? Las pruebas de caja, perdón, las pruebas unitarias, de caja negra, de caja blanca, las pruebas de integración con ustedes ya saben, con una jerarquía top-down o al revés, las pruebas del sistema. Una vez que en laboratorio hayan probado correctamente la funcionalidad, recién van a una prueba de aceptación. Las pruebas de aceptación son aquellas pruebas en las que el cliente o el usuario final acepta la funcionalidad del sistema. Por favor, la funcionalidad y lo que el sistema ofrece. Por favor, cuando finalicen la prueba de aceptación hay un periodo, ¿sí? Ese periodo de prueba de aceptación y bueno, depende de la envergadura del sistema. Si los usuarios finales son pocos y bueno, ustedes pueden a lo mejor hacerlo en 1 o 2 días. Si los usuarios del sistema son muchos, como un sistema distribuido, como el que yo les cuento, que, a ver, que involucra a muchísimas dependencias de una misma organización, y bueno, las pruebas de aceptación se irán haciendo por parte. Por favor, esas pruebas de aceptación se documentan. Es decir, se pone en funcionamiento el sistema, se sienta el usuario o el cliente a interactuar con el sistema y se toma nota, se labra una especie de acta, ¿sí? Se toma nota de todo lo que va sucediendo en la interacción del cliente o usuario final con el sistema. Finalizar esa prueba, bueno, se harán todas las recomendaciones, es probable que el cliente o el usuario final haga las recomendaciones pertinentes para modificaciones o para mejorar el sistema, y una vez que las hace, ustedes, bueno, van a tener un periodo seguramente para hacer esas modificaciones y vuelven cuando ya hicieron las modificaciones según lo que el cliente les ha pedido, modificaciones, cambios, o alguna adaptación del sistema. Cuando logran hacer eso, entonces recién en ese momento lo que pueden hacer es firmar, vuelven a hacer una prueba de aceptación y lo que hacen es firmar ese documento de aceptación, que el cliente le firme la aceptación de la funcionalidad del sistema, ¿sí? Significa que está conforme y que ha concluido la prueba de aceptación. Tienen que lograr la firma del cliente, del dueño del sistema o del usuario final, de acuerdo a esa última prueba de aceptación. La prueba de aceptación puede, como les digo, involucrar 1 o más días y depende de la envergadura del sistema, pero, a ver, es lo que les garantiza a ustedes que en el momento de la prueba el cliente o el usuario final estuvo conforme con lo que ustedes presentaron. O
Ya les he dicho que si se ha firmado un contrato o un convenio, ¿sí? Ustedes tienen que cumplir con ese contrato, con ese convenio. La prueba de aceptación es un documento más que a ustedes los respalda para demostrar que en el momento de la prueba el cliente o el usuario final estuvo conforme con lo que ustedes desarrollaron, ¿no? Para que no haya futuros reclamos, ¿sí? Un reclamo siempre es un problema. Entonces, después vendrá, obviamente, un momento de implementación, ya hablaremos, ese es otro tema, el momento de la implementación del sistema y de la capacitación, de la puesta a punto, etcétera. Estamos hablando de una, una prueba de funcionalidad del sistema en donde el cliente está conforme. La puesta a punto es una etapa posterior, ¿no? Es una etapa posterior y ya vamos a hablar de eso en el capítulo en la unidad 7. Pero de esto se tratan las pruebas. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Yo voy a intentar abrir este archivo que no podía abrir. A ver. Pasa que tengo afuera. Dejo de leer un tema. No puedo abrir. Bien, vamos a ver. Ahora voy a compartirles pantalla, ya pude abrir el archivo. Vamos a ver algunos conceptos, ¿sí? Sobre lo que es importante tener en cuenta al momento de realizar las pruebas. Bien, este texto, que es Introducción a las pruebas del sistema, que si no se lo subí a la plataforma, se los voy a subir ahora. La calidad, el testing y sus objetivos. Miren lo que dice. El objetivo del testing, es decir, el objetivo de las pruebas, es aportar calidad. Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Si bien, obviamente lo que buscamos es saber que el sistema funciona bien y que además
cubre las expectativas del usuario o del cliente, el objetivo también es aportar calidad, ¿sí? Aportar a la calidad del producto que se está verificando, son pruebas de verificación. Entonces veamos un poco, dice, a qué se refiere cada término. La calidad. Muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué es calidad? ¿A qué llamamos calidad? Sobre todo calidad en software, ¿no? Que es algo tan intangible. Dice, ¿a quién no le ha pasado que en cada curso, seminario, tutorial, etcétera, relacionado con testing, nos hayan hecho esta pregunta? Bueno, ¿qué es calidad? Y cada vez que nos hacen la pregunta, nos tenemos que poner a pensar nuevamente, como si fuera la primera vez que pensamos en esta cuestión, porque, a ver, en software no es fácil definir calidad. ¿Sí? Siempre es difícil y sobre todo la calidad, en muchos casos, no es un concepto que sea compartido, ¿no? No todos están de acuerdo sobre qué es calidad en el software. Es un concepto, dicen, muy subjetivo. Entonces podemos decir que una característica que nos permite, que la calidad es una característica que nos permite comparar distintas cosas del mismo tipo, ¿sí? Eso podríamos decir que es calidad. Se define o se calcula o se le asigna un valor en base a un conjunto de propiedades que tiene el producto. Por ejemplo, ¿qué características tiene de seguridad? ¿Cuál es su performance? ¿Qué niveles, o sea, cómo está con respecto a la usabilidad? Podríamos agregar la usabilidad, qué tan intuitivo es en su navegación, qué nivel de arquitectura de información se ha logrado. Entonces podrían ser ponderadas cada una de estas características en distintas formas. Lo más complicado es que para cada persona, para cada situación, realmente lo que se le puede otorgar a cada una de estas propiedades es distinto. Por ejemplo, yo les acabo de decir que para mí es muy importante que la base de datos no se llene de basura. Entonces, bueno, pero para mí, para cualquiera, ¿no? Entonces, a lo primero que apunto yo, como trabajo con este tipo de sistemas que capturan una gran cantidad de datos de usuarios finales, bueno, para mí, ¿dónde está centrada la calidad? En cómo se capturan los datos. ¿Por qué? Porque son tantas transacciones por día, por minuto que se realizan, que el almacenamiento correcto, el almacenamiento de datos correctos es importantísimo. ¿Por qué? Porque hace a la mejora y a la eficiencia del trabajo de esta organización. Entonces, eh, ¿qué es calidad? Bueno, para mí es eso, por ejemplo, en este tipo de sistemas, ¿sí? Por eso digo, lo que para mí es calidad, para otra persona no lo es. O capaz que este año, como dice acá, no este año no sea, y el año que viene no. Entonces la calidad es el valor para una persona. Lo cual fue extendido por Sam Keiner diciendo que la calidad es valor para una persona a la que le interesa. Entonces, relacionado con este tema, existe una falacia conocida como falacia del nirvana, a tener presente. Esta falacia, dice esta mentira, se refiere al error lógico de querer comparar cosas reales con otras irreales o idealizadas. Y lo peor de esto es que se tiende a pensar que las opciones reales son malas por no ser perfectas como estas que están idealizadas. Entonces, debemos asumir que el software no es perfecto y no compararlo nunca con una solución ideal inexistente, ¿sí? A ver, el software, si bien es intangible, pero es algo que existe. Y no hay que compararlo con algo que nosotros o nuestro cliente se imaginó en su cabeza. Eso es inexistente. ¿Con qué hay que compararlo? Con una solución que dé el valor real a las personas que lo utilizan. También podemos hacer referencia a la famosa frase de Voltaire que dice, lo mejor es enemigo de lo bueno, que también hemos escuchado como lo perfecto es enemigo de lo bueno. Bien,
Eso sería como para charlar un poco acerca del concepto de calidad, porque es lo que buscamos cuando nosotros realizamos, lo que muchos de nosotros buscamos cuando realizamos pruebas del sistema. Bueno, pero la calidad es como un concepto superior, ¿no? Cuando realizamos pruebas con el sistema, lo primero que vamos a buscar es que funcione bien. Eso es lo primero, ¿sí? Que se adecue a los requisitos del usuario. Eso es lo primero que vamos a ver. Después nos vamos a fijar seguramente en estas características de calidad que tienen que ver con la velocidad de respuesta, que tienen que ver con la distribución o la arquitectura de la información, que tienen que ver con la seguridad, sí, esos son ya atributos de calidad. Pero sí o sí, en los testing lo primero que vamos a observar es que el sistema funcione y cumpla con los requerimientos. Entonces, según el mismo autor, Keiner, el testing es una investigación técnica realizada para proveer información a los stakeholders sobre la calidad del producto o el servicio que está bajo prueba. Según Glenn Myers, el software testing es un proceso diseñado para asegurar que el código hace lo que se supone que debe hacer y no hace lo que se supone que no debe, ¿sí? Eso es lo que estaba diciendo recién. Según el autor, se trata de un proceso en el que se ejecuta un programa con el objetivo de encontrar errores. Eso es lo que estoy buscando. No estoy diciendo, ay, qué bonito, qué lindo, no me estoy convenciendo a mí misma de que está bárbaro y de que funciona. Por eso es el usuario el que tiene, el cliente el que tiene que interactuar con el sistema. ¿Por qué? Porque no está contaminado de todo el proceso. Entonces, lo más importante que podemos hacer es aportar calidad al software que se está verificando. ¿Cómo? Y bueno, detectando posibles incidencias de diversa índole que puede tener cuando está en uso. Nosotros, cuando construimos software, siempre estamos pensando o prediciendo o previendo el funcionamiento de este software, pero ¿bajo qué? Y bueno, bajo determinadas circunstancias. Ahora, no pasa lo mismo cuando este software ya está en producción, porque se dan situaciones en las que nosotros no habíamos pensado y seguramente no las habíamos previsto. Por eso es que se prueba antes de ponerlo a funcionar, ¿sí? Y por eso es que se prueba con testing que están fuera del equipo de desarrollo o con el usuario o el cliente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Objetivos y la forma en que estamos aportando calidad, precisamente buscando las fallas, ¿sí? Por supuesto. Digamos que si no encuentro fallo, todo el costo del testing me lo puedo haber ahorrado. No, no. Porque si no encontramos fallos, entonces tenemos más confianza en que los usuarios encontrarán menos problemas. A ver, pero sinceramente yo nunca he probado software que funcione absoluta y correctamente en todos los escenarios, ¿sí? Es muy difícil, está bien, el equipo de desarrollo a lo mejor ha tenido mucho cuidado y no tiene eh, fallas comunes, no tiene vulnerabilidades, la seguridad, no tiene estas cuestiones que estoy diciendo que son básicas en cuanto a la validación de los campos, pero es muy improbable que un software no tenga ningún error, ¿sí? Entonces, no es que, a ver, porque mi equipo de desarrollo es perfecto, es correcto, es bárbaro, yo me voy a ahorrar el tiempo y el costo de un testing. Nunca, ¿sí? Nunca. El objetivo no tiene por qué ser el mismo a lo largo del tiempo, pero sí es importante que se tenga claro en cada momento cuál es el objetivo que yo estoy persiguiendo con la prueba o el testing del software, ¿no? Dice, puede ser que en un momento el objetivo sea encontrar la mayor cantidad de errores posibles, entonces seguramente el testing se enfoque en las áreas más complejas del software o las que están todavía en proceso de desarrollo. Ahora, si el objetivo es dar seguridad a los usuarios, entonces seguramente se enfoque el testing en los escenarios más usados por el cliente. Bueno, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que nosotros perseguimos al testear un proyecto? Hemos hablado de calidad, bueno, vean esta parte del testing al final del proyecto. Eh, este documento yo se los voy a subir, como les dije. Bueno, el testing independiente. Eh, ¿Qué pasa? Dice que en todo proyecto existe siempre un conflicto de intereses
cuando aparecen las pruebas, cuando comienza la prueba. Se pide a la gente que construyó el software que lo pruebe. Esto no parece tener nada raro, pues quienes construyen el software son los que mejor los conocen. Entonces el problema es que, así como un arquitecto que está orgulloso de su edificio e intenta evitar que le encuentren defectos a su obra, los programadores tienen interés en demostrar que el programa está libre de errores y que funciona de acuerdo con las especificaciones del cliente, habiendo sido construido en plazos adecuados, con el presupuesto previsto. Bueno, esto es lo que hablamos del conflicto de intereses. Yo pongo a prueba mi producto que ha sido, a ver, el resultado de todo el esfuerzo de mi equipo de desarrollo, de todo el conocimiento que han puesto en este proyecto, en la calidad cuidada, y bueno, y obviamente a nadie le gusta que le encuentren errores, pero, pero como profesionales tenemos que saber que debemos ser humildes cuando presentamos el producto, porque lo estamos poniendo a disposición del cliente para que lo pruebe. Y si el cliente o el usuario encuentra errores, tenemos que ser lo suficientemente profesionales para aceptar que tiene errores y que debemos corregirlos. A ver, no es fácil, conozco muchos, pero muchos profesionales que a veces ni siquiera permiten que se pruebe el producto y muchas otras veces se molestan cuando les mostramos los errores. Me pasó hace poco con un sistema que yo les dije, les comenté en algún momento que, a ver, era realmente alarmante los errores que tenía este sistema, pero errores con respecto a la validación de los datos de carga, estaba permitiendo que la base de datos se llenara de basura, tenía errores en cuanto a la navegación, ¿sí? A la arquitectura de la información, ¿sí? Y no nos quisimos poner en más exquisitos porque hubiéramos encontrado muchos más. Bueno, fue suficiente para que no nos consultaran de nuevo. Esa es la soberbia, la soberbia de la profesión que yo creo que no le sirve a nadie, porque si lo que estamos buscando es que nuestro sistema se use correctamente y tenga calidad, lo menos que podemos hacer es aceptar que nos indiquen cuáles son los errores, porque de esa forma vamos a poder mejorar, ¿sí? La idea, la idea del testing es que el usuario esté, no sé si contento, pero por lo menos esté conforme con lo que hemos hecho, se adapte a sus necesidades, tenga calidad y nosotros vamos a implementar este sistema con la menor cantidad de errores posible en funcionamiento. ¿Para qué? Para que el proceso de prueba y puesta a punto no nos lleve mucho tiempo. También para eso hacemos las pruebas. Y miren, si no les gusta que le digan nada, no hagan pruebas directamente. ¿Sí? Y verán cómo lo ponen a punto después, porque a ver, es una irracionalidad poner a prueba algo y que nos moleste que nos digan qué es lo que está mal. Entonces, como decimos, el tester es un aliado, ¿no? Acuérdense, el tester es un aliado, un amigo, un cómplice que nos ayuda en el armado del producto. Entonces, no hay que malinterpretar esto de la visión destructiva, porque en realidad el aporte es constructivo. Muchas veces mi equipo de desarrollo no quiere ponerse digamos, en la posición de tester, porque, porque dicen que no se quieren pelear con nadie, pero es que no hay que pelearse. ¿Por qué nos tenemos que pelear si lo que estamos haciendo son aportes para la mejora? Porque si yo quisiera que algo quede como está y que fracase, no le digo nada. ¿Sí? Entonces, el testing es una ayuda, ¿sí? Algo que nos ayuda a mejorar el producto. Entonces acá tenemos, por ejemplo, casos de prueba, ¿no? Cómo vamos a armar las pruebas del software del producto. Nos vamos a trabajar a través de casos de pruebas y vamos a imaginarnos situaciones y en base a esas situaciones vamos a probar el software. Bueno, como les decía, este documento yo se los pongo a disposición. Por favor, lo leen y cualquier duda que tengan, está bueno porque digamos es de una lectura sencilla,
¿sí? Les habla bastante sobre qué son los casos de prueba, cómo diseñar casos de prueba, la caja blanca y la caja negra, ¿sí? En abstracto, en específico, las pruebas dirigidas por datos, ¿sí? Esto que les decía, las pruebas dirigidas por datos o data driven, el testing de data driven. Eh, bien, como les digo, este documento se los pongo a disposición. Acá tienen los diseños de casos básicos para las pruebas, cómo se identifican las variables, en fin, no tiene mucho sentido que yo me ponga a leer, ¿no? Sino que quería, bueno, contarles alguna experiencia que les sirva y, y ahora los escucho si tienen preguntas al respecto del tema anterior que hemos visto de Scrum o si tienen